השמה, נוטה שמיים קליע, הקרב המים עליותיו, הסמבים רכובו, המהלך כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו ואש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בתינוק עולם ועד. Bendición a su vida. Gracias por permitirnos este momento y poder disfrutar, Eduardo, de las bendiciones que nuestro Padre Celestial ha hecho en tu vida. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, si les tengo que contar, no sé si nos alcanzaría el tiempo de las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser breve si quieren. Y les cuento, estoy aquí en Israel hace 14 años. Acepté al Señor, o mejor dicho, Él me alcanzó, ¿no? Mejor dicho de esa manera. Él me alcanzó cuando tenía 17 años. Él me alcanzó cuando tenía 17 años. Y recuerdo, yo estaba a punto de salirme a trabajar. Era a las 6 de la mañana, me encontraba en mi habitación. Yo nací y crecí en una familia judía, en donde no se practicaba el judaísmo porque en el pasado mis padres tuvieron la mala experiencia de que toda nuestra familia, o sea, los papás, ellos sufrieron mucho lo que es el antisemitismo. Nací en Argentina y en Argentina se empujaba mucho a la gente que era judía y se les culpaba porque se les decía ustedes son el cáncer de la tierra y montones de cosas más. Entonces nuestros padres lo que decidieron fue no ponernos dentro de la comunidad y que no estemos, digamos, dentro de lo que tiene que ver con el ambiente de la comunidad judía. Así que crecí en un ambiente más bien como una nación católica, con compañeros católicos, pero obviamente siempre alejados de lo que tenía que ver con Jesús. No se nos permitía nombrar su nombre. Perdón, en todo momento viviendo el rechazo. ¿Y tu corazón se mantuvo en una posición? No se mantuvo en una posición de respeto hacia nuestros padres, porque nuestros padres sí habían sufrido mucho. Y entonces nosotros honrándoles a ellos por la decisión que ellos habían tomado de alejarnos. De hecho, nos alejaron de la comunidad hacia otra ciudad completamente lejos de la comunidad a donde nos encontrábamos. Pero recuerdo que cómo fue mi encuentro con el Señor. Un día yo me había ido para mi trabajo, pero antes de salir, eran las 6 de la mañana, y me encontraba preparándome, alistándome para salir hacia a casa, ¿no? Al trabajo. Y me había tomado mi café, me voy a poner sobre la habitación, sobre la cama, y cuando me recuesto así, esperando el tiempo que se haga para salir a trabajar, sin dormir, no me dormí, solo como para reposar, siento como que algo cae sobre mí, sobre mi cuerpo. Y cuando siento eso, era como un peso que tenía en mi cuerpo, sentí temor. Y lo único que salió de mi boca fue 3 veces la palabra Yeshua, en hebreo. No, obviamente era una palabra que para nosotros estaba prohibido decirlo, nosotros no podíamos decir Yeshua. Y lo primero que salió de mi boca fue la palabra Yeshua 3 veces. Ese peso que estaba en mi cuerpo se fue. Me fui a mi trabajo, estuve todo el día en mi trabajo con este pensamiento de que cometí como una especie de algo mal a toda una tradición familiar. Y cuando regreso a la tarde, mis padres me ven como muy nervioso y muy confuso. Y me preguntan, ¿qué te sucede? ¿Qué te sucede? Y no les quería comentar, pero al fin, después de tanto insistir por parte de ellos, ¿qué te sucede? Les dije, bueno, miren, dije esto, nombré este nombre. Y ellos me dijeron algo increíble, que me dijeron, mira, nosotros no te lo queríamos decir tampoco, pero hace una semana nosotros le recibimos a él como el Mesías. Así que nadie me habló, nadie me compartió de él, ni siquiera mis padres me compartieron de él. Simplemente él se hizo visible de alguna manera para que le conozca. Y así fue como aparecí esa misma tarde en una congregación buscando de él, y mi vida desde ese momento cambió, pero por completo. ¿Tú consideras que en ese momento se empezó a manifestar una fe que realmente no tenías? ¿Y cómo es que fuiste a buscar una congregación? Si una persona que no es creyente, que nada más declara el nombre de Yeshua, dice, ¿dónde lo busco? ¿Qué quiere?
Ahora, lo más importante aquí, como tus padres te dicen, nosotros ya empezamos a creer en Él. Sí, ellos habían aceptado al Señor. De hecho, mi tío era el vecino, nuestro vecino. Él había sido sanado de cáncer, el Señor le había sanado de cáncer. Y durante 2 años aproximadamente mi padre le decía a mi tío, pues mi padre tenía negocios y había una situación financiera que había caído por completo en la nación, mi padre entró en depresión y le dijo a mi tío, quiero ir al lugar en donde tú recibiste sanidad. Y mi tío le decía, está bien, este domingo te llevo, y nunca le llevó. Pasaron 2 años y después de esos 2 años mi padre decide seguirlo con el vehículo y termina llegando a la congregación, y ese día en la congregación él acepta al Señor. Cuando les comento esto a mis padres me dicen, hace una semana le recibimos, entonces no teníamos ninguna duda de que obviamente estábamos en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto, y que Dios había decidido traernos a la familia, ¿no? Y a partir de ahí lo que sucedió fue que buscamos ese mismo lugar en donde ellos estaban congregando, y ahí fue donde comencé de alguna manera a conocer al verdadero Dios que no le conocía, solo había oído de Él. ¿Qué tiempo tiene de esto, Pastor Eduardo? Estos ya son 22 años que pasó de aquel encuentro, 22 años. Y entonces usted puede decirle a la audiencia que vive el primer amor como un judío mesiánico. Sí, seguro, para nosotros, de hecho es muy muy especial para nosotros como judíos saber que Jesús mismo siendo judíos, Él vino a este pueblo, ¿no? Él nos tomó como primogénitos, y algo que a mí me llama poderosamente la atención, que nuestro pueblo está como en modo pausa. Nuestro pueblo, el pueblo en Israel, está sin poder conectarse de manera directa con el Padre. Y que Él de alguna manera comience a despertar en los corazones de muchísimos de sus primogénitos, y que Él mismo sea el encargado de ir a buscarlos. Para mí fue un privilegio total el saber que Él se ocupó en ese mismo, que invirtió de su tiempo para poder llamarnos. Me imagino, Pastor, que en estos 22 años ha sido pasado por fuego. Ha habido luchas y altas y bajas en la fe. ¿Qué nos puede, por favor, compartir para que la audiencia se identifique? Porque si algo estoy segura es que un testimonio tiene mucho poder y peso en la fe de los que muchos todavía no han alcanzado la comunión con el Eterno a través de su Hijo. Sí, la verdad que en mi caso particular podría decir que creo que el 99% de las pruebas o de las situaciones que he atravesado en mi vida con el Señor, experiencias que he tenido con el Señor, podría llegar a decirles que no fue como lo vemos en la Biblia, que se veía la nube y la columna de fuego y el pueblo caminando por detrás. En mi caso particular siempre fue el lánzate por fe, que yo estoy detrás. Fue como el caso de Moisés, que tuvo que poner el pie en el agua para que se abra el mar. Así fue durante todo este tiempo, es decir, fueron situaciones de fe en las que tuve que vivir muchísimos de los casos, incluso hasta por mismo palabras que salieron de mi boca. Yo recuerdo una vez le dije al Señor, enséñame a vivir por fe, y sin darme cuenta de la oración que estaba haciendo, me estaba metiendo en una situación bastante delicada, porque comenzó a entrar en mi vida una época de sequía espiritual por completo. Inmediatamente me quedé sin empleo. Nació nuestro tercer hijito, su nombre es Brugel, le puse por significado Dios le ha bendecido. Y cuando él nace, el enemigo le empezó a atacar con diferentes situaciones. Estuvo 6 veces en terapia intensiva. Es decir, la situación complicada vino, ¿no? Y estuvo él al borde de la muerte muchísimas veces. Y el Señor en esto, yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el Señor me recuerda qué oración me hiciste. Y le dije, Señor, enséñame a vivir por fe. Y él me dice, ¿pero te diste cuenta dónde me lo hiciste? Le dije, sí, ¿en qué ciudad vives? Y le digo, en Beersheba. Y me dice, ¿quién vivió en Beersheba? Bueno, Abraham. ¿Y quién era Abraham? El papá de la fe. ¿Y qué oración hiciste? Enséñame a vivir por fe.
en definitiva me metió en una situación bien dificultosa y por casi 5 meses así de estar sin trabajo, sin empleo, con deudas en el banco, una situación bien delicada, el Señor viene un día y me dice, quiero que te vayas a una conferencia. Yo ya estaba aquí en Israel, esto fue mucho tiempo más tarde, me dice, quiero que te vayas a una conferencia. Y yo como papá, como responsable, me había quedado sin trabajo, le dije, Señor, no puedo irme a una conferencia cuando tengo que proveer a los míos. Creo que cualquier padre le podría llegar a decir lo mismo al Señor, en donde uno tiene la responsabilidad como papá de mantener a sus hijos, ¿no? Y en ese momento me encontraba sin empleo y yo veía como despilfarrar dinero para irme a una conferencia. De hecho, no sabía ni para qué. El Señor me dice, quiero que vayas a una conferencia. Pero como aprendí que con el Señor uno no puede decir, tengo fe y no tengo obediencia, o soy obediente pero no tengo fe, entonces aprendí que la fe y la obediencia van de la mano. O sea, las dos cosas son juntas, ¿no? Y entonces el Señor me dice, quiero que me seas obediente, pero para hacerme obediente necesitas moverte por fe. Y le dije, Señor, voy a ser obediente, ¿ok? Y le dije, primero no tengo la visa para ir al lugar en donde exigían que tenía que ir a la conferencia, no tengo el permiso para ir, no tengo una casa, me pedían una casa que tenía que ser propietario y tenía que tener una cuenta bancaria bien, digamos, grande, o sea, que demuestre de que voy, vuelvo, me puedo mantener solo y que está bien. O sea, no contaba con ninguno de esos requisitos, no tenía casa propia, la visa no me la iban a poder dar porque mi cuenta bancaria estaba en rojo por los últimos 5 meses. Y le dije, pero Señor, voy a ser obediente y voy a ir. Entonces me fue fácil ser obediente porque esperaba un no de respuesta de parte de la gente de la visa. Así que me voy, me hice mi fila, me llegué al lugar en donde me estaban por dar la entrevista para la visa. Veo que 8 personas delante mío se encontraban allí y a las 8 le denegaron su visa. Y yo era la número 9 y estaba bien contento porque dije, bueno, me van a denegar la visa. Cuando me acerco, me pregunta, bueno, ¿y para qué te vas a ir? Le digo, para una conferencia. Y me dicen, bueno, ¿tienes el idioma del país? Le digo, no tengo el idioma del país, no sé hablar inglés. O sea, no sabía hablar inglés en aquel entonces. Y me dicen, bueno, ¿y para qué vas a ir? ¿Tenés familia? Le digo, sí. ¿Y tus hijos van? No, se quedan aquí. Me dice, bueno, a ver, dame tu pasaporte. Le doy mi pasaporte, pone mi nombre y apellido. El rostro de ese joven cambió, el que me estaba entrevistando. Y me dice lo siguiente, me dice, dentro de 7 días vas a tener la visa en tu casa. Miren, para mí eso fue un peso total sobre mis hombros, porque fue la obediencia, pero esperaba un no. Y al contrario, recibí un sí. Entonces lo que tenía que hacer era el paso siguiente, que era moverme por la fe. Hasta ahí obedecí, pero tenía que moverme por la fe. ¿Y qué era por la fe? Era ir a comprar el tiquete, o sea, quitar dinero de donde no tenía, que le pertenecía a mi familia, quitar dinero, obedecerle al Señor y moverme por fe, e irme a un lugar en donde Él me estaba llevando que ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Pastor, entonces estamos de acuerdo que nuestro Padre Celestial primero tiene un encuentro con cada uno de nosotros, como se ha manifestado, pero a veces empieza el desierto y empieza a tratar y te dice, quiero esto aquí. Lo estaba moviendo de país y en todos los aspectos, en la economía. Y su esposa, ¿qué decía a todo esto? Porque son una sola carne. Entonces muchas veces pensamos que el hombre es el que sufre, pero aquí conlleva la prueba a toda la familia. Eso es sumamente importante porque mucha gente claudica en su caminar en la fe, porque a veces no entiende o no escucha claramente la voz del Señor, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que una de las cosas importantes para nosotros es actuamos como matrimonio y nos movemos como matrimonio. De hecho, mire, para darles un ejemplo bien cortito, ayer puse un vehículo para la venta, me llamó alguien por teléfono y me da un precio, ¿no? para una oferta. Y yo le digo, bueno, déjame que lo consulto con mi esposa. Y él me dice, pero ¿qué clase de esposo sos? Que tenés que consultarlo con tu esposa. Y le digo, mira, nosotros somos un matrimonio y tomamos las decisiones juntas. Y me dice, me sorprende lo que me dices, pero bueno, acepto tu postura. Y nosotros hemos aprendido durante todos estos años que las decisiones que tomamos como un matrimonio, el Señor se honra en todo este tipo de decisiones y he descubierto que uno pone luz en cada situación. O sea, con mi esposa siempre, ella sabe exactamente dónde me muevo, cómo me muevo. Y lo que hacemos es crear una muralla alrededor de nosotros en el mundo espiritual, el trabajo en conjunto. Y eso fue desde principios, desde el hecho que cuando llegamos a este país,
así fue de esa manera, porque el Señor en realidad cuando nos trae esta nación, primeramente le pone en el corazón de mi esposa al venir a Israel, y mi corazón estuvo negado por 2 años. Pastor Eduardo, ¿cómo combina su llamado, el ministerio, con su trabajo particular, secular? ¿Cómo hace esa combinación para que no lo domine lo material, no le robe el tiempo? Porque tiene un labor muy importante. Creemos que cuando Dios llama, las puertas siempre se abren, las puertas y la bendición. Y usted está respaldado por el Eterno, pero ¿cómo lo hace para combinarlo? Yo creo que es una cuestión, y primeramente tiene que haber una decisión interna, ¿no? Yo recuerdo que desde pequeño estuve en el mundo de los negocios, mis padres, gente de negocio. Nosotros antes de venir a Israel teníamos 60 compañías, el Señor nos quitó de todo aquello. Y aquí tuve que empezar desde cero, de barrer el piso en un hotel por 6 meses, sin saber el idioma. El Señor me regala el idioma en un bote de basura. Es increíble lo que el Señor hizo, ¿no? Pero cuando el Señor por el año de 2010, septiembre del 2010, el Señor nos da una visión bien, bien clara y nos dice, quiero que abran X negocio. Cuando abrimos un negocio, el Señor nos enseña a decir, te saqué del mundo de los negocios a nivel secular, pero quiero que ahora utilices la sabiduría de los negocios, pero en el reino. Entonces eso es lo que empezamos a hacer en el reino y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, para darles un ejemplo, aquí en Israel concretamente una congregación no es para ganar gente, sino que es para entrenar gente. Es decir, aquí la congregación sirve más para prepararlos, entrenarlos, discipularlos, pero no es para ganar gente. Entonces uno tiene que crear algo alternativo o una estrategia alternativa para poder ganar gente y luego traerla a la congregación. Y nosotros lo hemos hecho a través de los negocios. Los negocios nos ha dado muchísimas puertas y nos ha podido, escalonar o posicionar en sitios claves en donde muchísimas personas que son de medios financieros altos aquí en Israel no tienen la posibilidad de escuchar acerca del Mesías, acerca de quién fue Yeshua para ellos, quién fue Jesús. Y siempre le han enseñado en la escuela, pero nosotros aparecemos ahí con testimonio. Es increíble, ¿no? Pero es un desafío, yo creo que tiene que ser interna la decisión de servirle a Él. Y el Eterno da la sabiduría de lo alto, la paz y la bendición. ¿Qué le puede decir a la audiencia para invitarlos a orar por Israel, por la salvación de los judíos? Yo creo que es importante entender los tiempos en los que estamos viviendo. Yo siempre comparo y siempre me gusta dar el ejemplo de un escenario. Y voy a ser bien breve con esto. Pero imagínense que ustedes se van a un teatro y llegan a un teatro y se encuentran con un público de gente y sube la persona que va a dirigir el escenario y se presenta y dice, bueno, bienvenidos a todos los que vinieron, se sentaron, tomaron asiento, les vamos a dar una obra de teatro. Se apagan las luces y él presenta la obra y dice, la obra se llama Israel. Entonces suben los actores a la obra, al escenario, y hacen un trabajo excelente. Y hay un tiempo de receso. En ese tiempo de receso, él sube el presentador nuevamente al escenario, le dice, bueno, tómense un receso, vayan por un refresco y retornen. Cuando la gente retorna, se vuelve a sentar, sube otra vez el presentador y le dice, bueno, vamos a continuar con la obra, pero tuvimos un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Que los actores que venían se quedaron atascados en el camino, así que vamos a poner una obra alterna. Y esta obra alterna les va a gustar y su nombre es La Iglesia. Así que la Iglesia sube al escenario y hace un trabajo como tendría que hacer, ¿no? Y quizás ahí hay algunos choques de cables, el volumen alto, el volumen bajo. Lo cierto es que la iglesia está en el escenario y el teatro está funcionando. Hay un montón de gente que está mirando la iglesia. Termina la obra de la iglesia y vuelve el presentador y dice, bueno, vamos a seguir porque los actores ya regresaron con la historia que teníamos pactada, e Israel vuelve otra vez al escenario. Entonces creo que hoy en día la iglesia se encuentra en el escenario, porque la Biblia nos dice que todo Israel será salvo hasta que el tiempo del gentil se cumpla.
Entonces ese tiempo aún no ha llegado para Israel, pero lo que se exportó el Espíritu Santo que salió de aquí va a retornar a esta nación, y como en el libro de Zacarías dice, verán al que traspasaron y llorarán amargamente. Si va a haber un tiempo en donde toda la nación va a aceptar a Jesús como su Salvador, pero interesante que la iglesia tiene que entender que la iglesia se encuentra en el escenario, no es Israel, es la iglesia, así que tienen que tratar de enfocarse al trabajo que tienen que hacer y seguir adelante. Mi consejo es, cuando oran por la paz de Jerusalén, que la Biblia nos dice orar por la paz de Jerusalén, y por otro lado nos dice que Jerusalén va a ser atacada y que va a haber guerras. O sea, no, es como que algo ilógico, ¿no? ¿Para qué orar por la paz de Jerusalén cuando la guerra no se detiene? Pero el Señor lo que nos está enseñando es que la paz de Jerusalén es Jesús. Jesús es su paz. Entonces, que el pueblo judío y que el pueblo árabe pueda entender que Jesús es la paz, que Jesús es su Salvador. Y respecto al tema, pastor, del diezmo, ¿qué nos puede decir? Porque tenemos 2, 3 versiones, que si es del Antiguo Testamento nada más, que ya no es del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasa respecto a ese tema específicamente con los mesiánicos? Bueno, nosotros decimos que la Biblia es la misma ayer, hoy y mañana, ¿no? Que la palabra del Señor no cambia. Entonces, para nosotros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen exactamente el mismo peso espiritual. O sea, no es que el Nuevo cancela el Antiguo, ni el Antiguo sobrepasa al Nuevo. Si el Señor dijo algo aquí, también es verdadero aquí. De hecho, Jesús dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, para nosotros es el diezmo fundamental, es palabra del Señor, le pertenece a Él. De hecho es algo mínimo, ¿no? O sea, creo que todo le pertenece a Él, pero de hecho en realidad Él ni siquiera lo necesita. Lo que es una actitud de obediencia hacia Él, y es una actitud de honrarle a Él. Y bueno, agradecido con Veracidad Channel, gracias por el esfuerzo que ustedes hicieron de llegar. Bienvenido, pastor, usted y todo Israel. Gracias por llegarse aquí a Israel, agradecerles de verdad por todo el esfuerzo que han hecho durante estos días, levantarse temprano, acostarse tarde, hacer todas estas entrevistas ha sido, creo, para una bendición para todo el pueblo mexicano, así que les va a poder ver, y creo que a través de la internet van a alcanzar a muchísimas personas más que pueden ver. Creo que ustedes están haciendo un trabajo interesantísimo y están cumpliendo lo que dice las Escrituras, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Ustedes a través de los medios de comunicación están llegando a lo último de la tierra, y creo que tienen una clave y un medio increíble para poder traer luz a muchísima confusión que hay con el tema de Israel. Así que bendecimos a México, bendecimos a ustedes, Veracidad Channel. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros, y vuelvan, retornen, tienen las puertas abiertas en Israel. Muchísimas gracias, pastor. La bendición es de lo alto con su vida y toda su familia y su ministerio. Shalom.